martes 14 de abril de 2022. Esta es la clase de las 9:45. En esta clase vamos a acabar la descripción de macizos rocosos, o quizás nos falte un pedazo. Y en la siguiente clase vamos a acabar realmente la descripción de macizos rocosos y vamos a empezar con el tema de ensayos de campo. ¿Cuándo es la siguiente clase? Hoy mismo, pero a las 12:45 corresponde al reemplazo de la clase de 1 de abril que no pude asistir como ya hemos quedado antes. Pero bien, con eso dicho y sin olvidar que tenemos esta clase y luego otra, simplemente empezamos nuestra clase. ¿Qué hemos dicho en descripción de macizos rocosos? Hemos dicho que primero hay que zonificar, luego ir a la matriz, después ir a las discontinuidades, luego al macizo mismo y luego a la clasificación, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y en ese proceso hemos visto varias veces las fotos de lo que representa hacer la descripción, zonificación, la matriz. Y hemos quedado, comillas, trancados, era normal, pero hemos llegado aquí a esta parte de discontinuidades y aquí en orientación hemos hablado de varias cosas, ¿no? Déjenme un segundo que voy a escribir un WhatsApp de 15 segunditos, disculpen. Bien, sigamos, disculpen. Entonces, en cuanto a orientación, hemos dicho si vamos a hablar de un plano, tenemos que definir ángulos, hemos definido el alfa, el beta, el delta, el beta, hemos ido con calma a ver cómo proyectar, qué es la proyección. Y ahí hemos dicho, bueno, nos queda muy claro qué hacer y hemos visto varias cosas. Después de proyectar, cómo hacemos con líneas, cómo hacemos con ángulos, cómo hacemos con ángulos entre líneas y etcétera, etcétera, etcétera. Y la última tarea pendiente, la que tienen de lunes a hora, decía, en este afán de ángulos y otros, resuelve el problema 1 con proyección ciclográfica y polar de estos elementos. El problema 2 asociado con inmersión, ángulos de cabeceo. El problema 3 con plano bisector, tanto de una forma con los polos. El problema 4 tiene que ver con el ángulo formado entre planos y etcétera. El plano 5, otros ángulos entre puntos, ¿no? Eso es lo que teníamos en primera instancia para una primera parte de cómo trabajar con esos ángulos. Entonces, tienen resuelto aquello y posiblemente ha surgido alguna pregunta de estos problemas que les acabo de mostrar. Entonces, pueden hacer sus preguntas.
Bien. Luego hemos entrado a hablar de proyecciones, pero en función de rotaciones. Y hemos dicho, para eso hay que entender muy bien en qué hemisferio estamos viendo las cosas. En las anteriores no hay... A ver, otro rato. Disculpen, Estito más y... Ya, disculpen, horrible, pero hay cosas que a veces hay que atender. Ya, ahora sí, volvemos. Rotaciones, entonces hemos dicho, hay que ver los hemisferios y en los hemisferios pues aparece el superior o el norte y el sur y hay que tener mucho cuidado de cómo ver. ¿Por qué? Es muy simple. Si tenemos nosotros una línea, por ejemplo, una línea puede ser una sola línea o un plano. Si es el polo de un plano, es una línea, pero representa un polo. Entonces, al rotarla, no es la misma línea. Si la vemos abajo, la vemos aquí. Si la vemos en el hemisferio norte, la vemos aquí. Y el hecho de que se mueva el mismo ángulo, por ejemplo, en este sentido, un ángulo beta, vamos a terminar en un movimiento abajo en este sentido. Pero en el otro hemisferio, el movimiento es en el otro sentido, es el mismo, la misma rotación. Entonces, la referencia es muy, muy importante. Eso es lo que hemos hablado de esto. Y para eso hemos dicho, no vamos a ver este que está en las tres dimensiones. Hemos dicho, vamos a pensar en uno que está en el este-oeste y con una línea vertical en este plano. Y en ese sentido, sea plano o línea, o sea, en otras palabras, plano expresado como proyección ciclográfica o en polo o una línea cualquiera. Entonces hemos dicho, por ejemplo, al rotar es cuestión de ver, tomemos un ejemplo, una línea que llegue ahí y que la rotemos aquí. Entonces nuestra referencia común es de sur a norte, de sur a norte y decimos de sur a norte eso representa sentido horario y cuando veamos la proyección en este hemisferio va a ir de ahí a ahí, ¿no? Eso queda muy claro. Esa es la idea. Pero el mismo plano, cuando lo veamos en el hemisferio norte, lo vamos a ver ahí y va a moverse ahí. Entonces el mismo sentido de giro va a cambiar y va a moverse en este otro sentido. Y uno dice, es otra cosa. No, no es otra cosa. Es la misma rotación expresada en un otro hemisferio. Entonces siempre hay que visualizar aquello. ¿No? Hay que visualizar bien. Y hemos aprendido cómo hacer rotación con eje vertical, muy fácil, muy simple, y con un eje horizontal que hay que mover al norte-sur y pensar en estas cosas con el norte-sur y no hay problema. Y si nuestro eje está inclinado, hay que primero volverlo horizontal, norte-sur, y volver a la condición anterior. El video es clave este de acá para este procedimiento y hay que hacerlo a mano, tienen que ustedes practicar, si no, no funciona. Y en ese sentido, nos dice lo siguiente, vea la proyección, verde eje, la otra rotar, entonces a este-oeste, luego horizontal, ese es el procedimiento ahí, luego horizontal, y luego norte-sur. Entonces ahí está la línea verde y ahora a lo largo de los círculos menores lo que corresponda, cuidando si es hemisferio norte o sur,
Estos videos son considerando que estamos viendo el hemisferio norte y ahí rotamos lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Y luego volvemos. Nunca me olvido, bueno, volvemos, es el proceso ahí. Y nunca me olvido que el momento en que pasa de un hemisferio al otro termina saliendo por el otro lado, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué representa eso de salir por el otro lado? Que la rotación, por decir aquí, sea en este otro sentido y este punto llegue ahí. Entonces entiendo la rotación, pero cuando pasa aquí ya no estoy en ese hemisferio, entonces tengo que ver el otro lado a este lado. Entonces, del otro lado, si aquí había 10 grados, ahora del otro lado vienen los 10 grados aquí, ¿no? Esa es básicamente la idea para ese otro plano, ¿no? Cuando, por ejemplo, al rotar el resultado sobre este eje vertical este-oeste, termino por decir algo en ese nuevo plano, entonces entiendo que si he pasado al otro hemisferio 10 grados, representa venir los mismos 10 grados en la falsilla aquí. Entonces, si he llegado a ese punto, ya no puedo dibujar ahí, entonces dibujo aquí 10 grados en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si es que no estoy sobre la misma vertical? Más bien, si estoy por acá, ¿no? Entonces, en este otro caso, pues es lo mismo. Si he salido de un lado y he entrado al otro hemisferio, entonces es la línea. Pero aquí, ojo, si yo estaba en este sector, que en este caso sería sudoeste, cuando entra al otro lado, he entrado en el sector noreste, ¿no? Y eso es lo que sabemos y hemos visto. Entonces, en ese sentido, estamos repasando proyecciones y ustedes han ido con calma a ver el problema 1, el problema 2, el 3, el 4. Es más difícil ver así, tiene que uno agarrar su falsilla. Por eso es extremadamente obligatorio ver las falsillas y luego el 4 y luego el 5 y luego el 6. El 6 y el 7 tienen el plano entero, es de lejos más fácil solo ver los polos y ahí aparece el 7, ¿no? Bien, entonces igual han hecho esos problemas para entender y el día de hoy quizá quieran hacer alguna pregunta sobre esos problemas y uh, con toda confianza, este es el momento. Inge, buen día. Buen día, adelante. ¿Podría explicar un poquito el ejercicio 3? Es que no entendí bien qué había que hacer. ¿El 3? Sí, el 3. Sí. El 3 dice, en una serie sedimentaria, nosotros hemos dicho un plano, ¿no? No nos metemos a la geología, orientada 34-132. Entonces me dice 132 es la dirección de buzamiento, entonces 90 aquí, 132, esa es la dirección de buzamiento, y 34 grados de inclinación, de buzamiento. Se observa una estratificación cruzada, un otro plano de orientación 244-20, otro. Calcular la orientación de la estratificación cruzada antes del basculamiento de la serie sedimentaria. Ok. Entonces, en este ejercicio, uno dice, estoy hablando de basculamiento y no tengo idea qué es, nunca he visto, y me pide que ni entre a geología, entonces no voy a poder resolver esto. Es así de simple. Pero algo puedo yo decir de este problema 3. Puedo decir que esa palabra basculamiento está asociada con rotaciones
Entonces simplemente me está diciendo, conozco un plano, ese plano, el SS, ¿no? Que es este, y este es el polo de ese plano, y conozco el otro plano, el SS, ese otro plano, y son conocidos. Y después de una rotación, yo tengo los nuevos planos y este otro plano está asociado con eso y a eso se refiere basculamiento, nada más. Entonces, este ejercicio en esencia, si uno no rastrea cuántos son estos ángulos y a qué se refiere eso, entonces uno no puede hacer, está bien, es por la geología y no se exige geología. Esa es la respuesta, no hay que preocuparse de eso. Deme un segundo, les voy a cerrar el micrófono, un minutito y vuelvo. Bien, disculpe. Entonces, esa es la idea con respecto a este problema 3. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenos días. En el Bueno, ejercicio 4 tendré una consulta. adelante. Bueno, ahí menciona una secuencia estratificada. Ah, eso significa, digamos, que los estratos, por ejemplo, serían más viejos, están invertidos, ¿no? Con lo reciente. Eso significa que ahí hay un plano, eso es lo que les vengo diciendo. Sí, si no, o sea, lo que sugiere para resolver el problema es primero que se debe colocar de manera vertical y luego otra vez rotarlo a la manera horizontal, al plano horizontal, ¿no? Eso, esa es la clave, ese plano tiene que sufrir esas rotaciones, es así como deben ver. Y no la geología. O sea, Si no, no fuera, si en no la fuera geología. invertido, solamente tenemos que mover, digamos, en la otra dirección.
No, simplemente ves rotaciones con planos, no ves geología. No nos metemos en la geología. Está bien, ingeniero. ¿Algún otro detalle? Sí, que Adelante. en el problema 7 igual habla de basculamiento. Está bien. Entonces, ves la rotación y punto. La rotación ya está dada. Entonces, giras esos ángulos en tu falsilla sin fijarte en la geología. Ah, ok, gracias. ¿Algo más? Bien. Luego hemos hablado de círculos, hemos visto cómo dibujarlos en una proyección, en otra, y hemos dicho que hay un programa que podría introducir todos esos detalles, no es mayor problema, es solo cuestión de usar el programa. Hay un segundo, voy a dejar de presentar esta diapositiva y voy a abrir este programa que permite hacer todas estas cosas. No vamos a entrar a gran detalle, pero seamos conscientes de que el programa existe, ¿no? Entonces agarramos, corremos ese programa y ahí lo tenemos presentado y podemos nosotros decir lo siguiente. Entonces aquí hay una falsilla en el programa y podemos ver ciertas cosas que está en inglés, pero no me hago mayor problema y me dice, por ejemplo, voy a poner esto aquí al lado para que si se ve en la ventana, perfecto. Y digo, esta red me puede dar en área igual, es lo que aparece aquí, o ángulo igual. Entonces, la que está dibujada aquí es áreas iguales. Excelente, si yo quiero una red en ángulos iguales, la pongo ahí y ahí está. Entonces, es interesante el programa, me cambia de falsillas en un segundo. Y esta es la meridional, pero si yo quisiera la polar, entonces me dice, ahí está, esa es la polar de ángulos iguales y esta es la polar de áreas iguales. Pero como no veo muy bien la diferencia, además me dice que yo puedo poner ciertos colores que hagan la diferencia y, por ejemplo, podría oscurecer un poquito más o quizá mucho más, a ver, veremos qué da. Y, por ejemplo, más oscura, resulta que se ve mejor lo que significa la polar de áreas iguales, la polar de ángulos iguales y la meridional de ángulos iguales y de áreas iguales. Entonces ahora se ve un poquito mejor. La clave es que el programa me permite trabajar en cualquier falsilla. Nunca hay que olvidarse, todo es lo mismo, solo que como las falsillas son un poco diferentes, van a lucir cosas diferentes. Y en esencia, después de entender aquello y volver, por ejemplo, a nuestros colores que sean un poquito más claros para ver más cosas, por ejemplo ahí, elegimos una de áreas iguales para trabajar, una de ángulos iguales, por ejemplo, es la que más utilizan. Y le decimos voy a dibujar un par de cosas. ¿Cómo utilizo el programa? Por ejemplo, digo, quiero utilizar una línea. Y ahí le pongo que voy a dibujar las líneas, cualquier nombre. Y le pongo ahí líneas. Perfecto. Y aquí abajo me dice, añade esas líneas en inglés
Los ángulos uno tiene que descubrirlos con calma, básicamente la orientación. Entonces aquí veo yo la línea ya en amarillo y le digo quiero que esté a 90 grados esa línea. Entonces aparece ahí y además una inmersión de 30 grados. Perfecto, entonces entiendo cómo se dibujan líneas y esta quiero que sea la línea 1. Entonces ahí queda su nombre, excelente. Si yo quiero dibujar otra línea, entonces le digo añadir aquí. Entonces ahora quiero una que sea, por decir algo, 256 y 62. Esa es la línea 2 y excelente. Puedo yo tener esas dos líneas y las resalto aquí, la línea 1 y la línea 2. No, no es ningún problema ver las líneas. Y ahora puedo yo resaltar ambas líneas y por decir algo quiero hacer unos cálculos y en esos cálculos quiero hallar el ángulo entre las líneas seleccionadas. Y ahí hallo el ángulo entre las líneas seleccionadas y me dice entre esas dos líneas, aquí está, es 87.3. Entiendo que es el ángulo ahí. Y el suplementario 92.7. Ahí me da un decimal. Entonces uno dice, perfecto, está bueno saber aquello. Luego yo puedo elegir, por ejemplo, el ver o no ver estas líneas. Quito un ratito el verlas, siguen ahí, pero añado el dibujar planos. Entonces vean ustedes dónde entra la idea de planos. Y le digo aquí abajo el plano que voy a dibujar con una dirección de buzamiento de 145 y un buzamiento de 30 grados. Ahí está el plano. Viéndose calcular a la dirección de buzamiento 90, sería así. Y si la dirección de buzamiento fuese 180, sería de esa manera. Y si fuese 270, luciría así, ¿no? Entonces veo la idea. Y yo digo, estaba con 145. Y le digo, este va a ser mi plano 1. Entonces anoto plano 1. Perfecto. Ahí ha quedado mi plano 1. Y así puedo yo dibujar cualquier otro plano. Y voy a decir, voy a añadir otro dato y quiero el plano 2. Y por decir el plano 2 ahora lo pongo a 50 y aquí 60 y este es el plano 2. Perfecto. Y puedo seleccionar ambos planos. Selecciono ambos planos. Ahí están los planos seleccionados y voy a cálculos y le digo ahora quiero, por ejemplo, el ángulo entre planos y el ángulo entre planos, entre los planos seleccionados y me dice el ángulo entre estos dos planos es 66.7 o 111.3 y la línea de intersección 122.128. Entonces ya me da datos exactos con relación a esos planos, ¿no? Me queda muy, muy claro. Quiero hacer una rotación y digo, sí, o sea, yo quisiera hacer la rotación y rotar cualquier cosa. Por citar algo, o quizá algo más. Primero, le digo, para estos planos, perdón, antes de rotación, para estos dos planos, quiero hacer cálculos y quiero hallar los polos de esos planos. Entonces le hago clic y ahí me ha hallado los polos de esos planos y además me dice aquí que esos polos son esos y los conozco. Perfecto, eso hace el programa. Y ahora, lo que les decía, además en cálculos, puedo yo pedir una rotación. Entonces me dice, rote los datos. Y me dice el eje de rotación.
Entonces ahí puedo yo poner cualquier cosa, ¿no? Realmente cualquier cosa. Y le digo el plano que sea en el norte. Entonces, dirección 0. Inclinación 0. Es un plano horizontal norte. Magnitud de la rotación. Y me dice positivo y negativo como uno conoce con los términos de sud a norte. Y estos datos son para un hemisferio. Siempre hay que tener en cuenta el hemisferio y saber cómo funciona. Entonces uno rota lo que necesita y dice la magnitud de rotación, vamos a poner unos 20 grados, y de qué tengo seleccionado los planos, por eso dice datos seleccionados, entonces le digo haga aquello, y ahí me ha dado las rotaciones, los planos rotados, que terminan siendo esos de ahí. Claro, ahora no veo nada, ¿no? Porque sé que en las rotaciones no es fácil, pero sepan que aquí están las rotaciones y que si ustedes practican esos mismos ejercicios que han visto con ángulos y ustedes deciden probar y verificar qué es qué y si les ha salido bien, este es un excelente programa, ¿no? Esa es la idea en cuanto al programa. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Un comentario en general. Adelante. Me gustó el programa porque en la opción de 3D uno puede ver de mejor manera, ¿no? De cómo están ubicados los planos y puede saber, ¿no? Perdón, por alguna razón no te escucho bien. ¿Puedes volver a repetir? Quizá un poquito más cerca al micrófono o algo así. Ahora sí creo. Sí, mejor. Eh, entonces, me gustó la opción de vista en 3D porque nos permite visualizar mejor los problemas, ¿no? Y Ahí gracias está. por citarla, no la había mencionado, pero evidentemente uno puede ver todo aquello y ve los planos y todo lo que realmente pasa y sus normales. O sea, todo ahí, ¿sí? Me había olvidado mencionar aquello. Entonces, hermoso. La versión de Mac además tiene otra pestaña aquí que permite traer un plano topográfico, digamos así, o Google, y poner estos planos en ciertas posiciones geográficas, que es muy útil cuando uno hace estas cosas. La versión esta tenía, pero ya no salía bien, entonces la han borrado. No importa, pero dentro lo que es este programa, ¿no? Bien. ¿Algún otro detalle? Y por supuesto que no pueden hacer los ejercicios con este programa. O sea, ¿en qué sentido? De que tienen que hacer su falsilla a mano y si quieren comprobar, les sugiero que utilicen el programa y comprueben y borren si se han equivocado y vuelvan a hacer, pero en el examen, en las falsillas de tareas, solo a mano. ¿Ok? Ahora, si uno quiere generar una falsilla, como les he mostrado, uno también puede generar, imprimir esa falsilla. Es correcto, es una falsilla real, lo que uno quiera. ¿Alguna otra cosa? Bien. Entonces ahora volvemos a nuestra presentación. Y esa es la idea en cuanto al programa. Bien, entonces ahí cerramos orientaciones. Somos expertos en
Ir a campo, ver el asunto de matriz y sacar las orientaciones, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Ahora tenemos que seguir adelante. En campo hemos zonificado, hemos visto la matriz y volvemos a tiquear. Decimos en cuanto a la matriz, que es la primera parte de cada zona, la identificamos, vemos la meteorización y la resistencia. Y además, las discontinuidades. Puede haber una estratificación, una junta 1, 2, normalmente hay 3, y marcamos. Pero hay más que eso, ¿no? El espaciado, la continuidad, la rugosidad, la resistencia, las paredes, la abertura, el relleno y las filtraciones. Y en ese sentido, aparece aquí nuestra tabla y es solo cuestión de ir llenando lo que habíamos dicho. Tipo de plano, la dirección de buzamiento, el buzamiento, luego el espaciado, la continuidad, la abertura, la rugosidad y los rellenos. Y vamos creciendo y decimos en espaciado hay que ver distancias, en continuidad, etcétera, ¿no? Y empezamos con el espaciado. Ya pasamos, después que tenemos claro lo de la orientación, al espaciado. ¿Qué hacemos en campo y qué es el espaciado? Entonces vamos con calma. Podemos usar esta clase y la primera parte de la siguiente para ver todo esto. El espaciado se define como la distancia entre dos planos de discontinuidad de una misma familia medida en la dirección perpendicular a dichos planos. Lo común, la distancia entre planos. Normalmente este valor se refiere al espaciado medio modal de los valores medidos para las discontinuidades de una misma familia. Ah, entonces sabemos que es espaciado, pero además de aquello, de una distancia, ¿no? Es clave, distancia, y esa distancia además debe ser medio, espaciado medio, o modal, una moda estadística, porque nunca es la misma. Y además dice, como norma general, la longitud de medida debe ser unas 10 veces superior al espaciado. Entonces, si uno ve que el espaciado promedio está alrededor de 50 centímetros, debe medir el espaciado en 5 metros. Esa es la idea. ¿Y cómo debe hacerse? Con una cinta. La cinta debe colocarse perpendicularmente a los planos, registrándose la distancia entre discontinuidades adyacentes. Figura. Entonces uno va y encuentra un macizo rocoso, mira con calma y dice, aquí hay 3 familias. De modo que forman bloques de ese estilo. Hay una familia 1 continuo, una familia 2 segmentado, segmentos más largos, familia 3. Y dice, la familia 1 corresponde a esta de acá, esta, esa, esa y esa. Y veo el espaciado es 1, ¿no? Queda diferente entre familia, por lo tanto, debo yo poner una cinta en 10 veces aquello, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en esta primera cara aparece el espaciado 1. ¿Por qué? Porque aquí puedo medir distancias perpendiculares. Luego aparece en esta otra cara el espaciado 2. Aquí estaba el espaciado 1, aquí está el espaciado 2. En la otra cara, porque eso va a representar caras perpendiculares. Y el espaciado 3 lo puedo ver ahí también. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo no puedo moverme en el macizo por todo lado? No puedo ir arriba, no puedo ir al lado, solo veo aquí. Entonces digo, excelente, el espaciado 1 voy a poder medir porque es lo perpendicular, justo esta cara es perpendicular. El espaciado 3 lo mismo, pero el espaciado 2 no. Yo noto que la distancia perpendicular entre planos, esta que aparece aquí, está ahí, pero no veo yo dentro, no puedo, solo veo esta cara. Lo que sí puedo hacer es medir una distancia de 2 entre esos mismos planos, ¿no? Recuerden que este es un
una discontinuidad, esta es la siguiente, la perpendicular es E2, pero yo estoy viendo en esta cara esa misma discontinuidad y esa misma discontinuidad y realmente mido una distancia D2. Pero es fácil si yo conozco el ángulo aquí asociado con esa discontinuidad, entonces el espaciado real es D2 por el seno de ese ángulo alfa. Tengo que tener cuidado en eso. Entonces que el espaciado es un valor promedio entre planos, distancia entre planos, perpendicular a los planos, pero a veces tengo que yo medir otras distancias y debo ser cuidadoso en ver lo que eso significa. Lo mismo visto de esta otra forma. Es lo mismo. Veo el plano, solo que ahora mi plano no es horizontal, mi plano no es vertical, sino horizontal, y yo veo aquí, me paro y veo este punto de la discontinuidad, ¿verdad que sí? Veo esos y puedo medir con una regla. Entonces digo, esa es una distancia solo aparente, no es el espaciado. El verdadero espaciado es perpendicular, pero por supuesto que si conozco el ángulo que se forma aquí, que en este caso es el debusamiento, entonces el verdadero espaciado es ese que he medido aquí por el seno del ángulo alfa. Hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces primera idea de espaciado. Bien, en ese sentido, además, tengo que tener cuidado porque yo voy a tener diferentes discontinuidades, ¿no? O sea, aquí la idea es que si yo mido el mismo valor, entonces ese mismo valor me va a dar lugar al mismo espaciado, pero el espaciado no es el mismo. Entonces a veces en una cierta longitud tengo yo varios puntos con diferentes espaciados. En ese caso deberé yo pensar en un valor de n número de discontinuidades. Y digo, a ver, aquí hay ciertas discontinuidades, en este otro va a haber ciertas otras discontinuidades para la misma distancia, y eso es lo único que dice aquí. Vamos a entender mejor después, pero ese espaciado y el número de discontinuidades reales que hay no es las que yo cuento aquí. O sea, aquí puedo contar 1, 2, 3, 4. Pero cuando yo veo en este otro sentido, para esa misma longitud no hay las mismas. Para una longitud menor hay las mismas. Para una longitud mayor son otras. Entonces la relación tiene que ver con el mismo seno. Eso es lo que quiere decir eso. No me preocupo todavía en eso. Y en esa descripción, al ver el E, yo decido en campo y digo, muy interesante, menos de 20 milímetros, entre 20 y 60, entre 60 y 200, entre 200 y 600, etcétera, y describo. Y por ejemplo, voy a mi tabla y digo, estoy viendo el espaciado en milímetros, veo el tamaño y digo, estoy en este rango. Al ver todos esos tamaños, entonces la explicación es que van juntas y marco aquí abajo y digo, perfecto, estoy en esta categoría para esta junta. Para la otra, tal vez esté en esta otra, no, no hay problema y voy marcando y esa es la forma en la que analizo. Más detalles sobre esto. Pueden haber espaciados más largos o menos. Este es un buen ejemplo de espaciado en esta discontinuidad. Pongo mi regla de 30 centímetros. Entonces digo, de aquí a aquí hay 6 centímetros, de aquí a aquí hay 7 centímetros, 6, lo que sea. Y así sucesivamente y voy midiendo el espaciado en 10 veces lo que requiero. Y el promedio es el espaciado dado, pero cuidado en forma perpendicular. Estos son otros espaciados, ¿no? Yo puedo ver las discontinuidades. Necesitaré en este caso, por ejemplo, una mira de topógrafo. Está bien, es solo para entender esos espacios. Y una vez más, lo mismo.
mucho cuidado. En el macizo no es tan fácil de ver que si yo tengo una discontinuidad y quiero ver el espaciado, tiene que ser perpendicular. Si no, tengo que hacer la corrección. ¿Cómo? Viendo con calma que el verdadero espaciado es la distancia que yo mida por el seno del alfa, que es lo que acabo de aprender, ¿no? Y si nos vamos otra vez a campo, decimos entonces lo que tengo que hacer es agarrar mi cinta y ver. Y uno dice, ¿dónde pongo la cinta? ¿Aquí o más arriba o más allá? ¿No? Bueno, en cualquier lado. La clave es que yo tenga 10 veces este espaciado, si de aquí a aquí va a ser otro, pero 10 veces entonces mido de aquí a aquí tal, de aquí a aquí tal, y así. En 10 veces voy a poder tener un espaciado representativo. Antes de que puedan preguntar más cosas. Uno ve a veces un macizo de este estilo. Aquí está nuestro macizo. Y ve que solo hay una discontinuidad y ve así las discontinuidades. Y por supuesto que hay un espaciado promedio. Hace rato venía implícita la idea de que son formas cúbicas o paralelepípedos. Entonces ya puedo trazar algo mejor, pero ¿qué hago aquí? ¿Dónde veo el espaciado? ¿Entre este y este o entre este y este? ¿O una línea cualquiera? Bueno, en esos casos lo que se puede hacer es lo siguiente. Esta forma es también correcta y el método propuesto es ver una línea de escaneado. ¿Cuál es la línea de escaneado en este caso? Ahí está. Esa es la que corresponde a la línea de escaneado. Yo la determino en mi afloramiento. Y de esa línea de escaneado sé la longitud. Puedo tener un área de escaneado, pero no necesito en espaciado el área de escaneado. Me basta la línea de escaneado y ahí cuento cuántas líneas pasan en esa línea de escaneado. ¿Podría yo, les dije, podría pasar una línea cualquiera? No, paso una línea de escaneado vertical. Y cuento y digo, a ver, ¿cuántas pasan? Esta de acá, una, esta de acá, dos, esta de acá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve líneas que pasan por ahí. Algunas son C, otras son T, no tengo idea qué es, no importa el día de hoy. Deme un segundo, por favor, voy a cerrar el micrófono. Bien, sigamos. Entonces, tenemos nuestra línea de escaneado y tenemos el número de líneas ahí. ¿Qué otra cosa conocemos? La longitud del escaneado L1 y una tendencia. Por supuesto, varía un poco, pero también sé la inclinación con respecto al horizontal, ¿no? Eso es claro. Entonces, ahora voy a marcar eso, pues necesito volver a esta ventana. Entonces digo, además conozco esa inclinación. Pregunta, ¿cuánto será el espaciado promedio? Bueno, el espaciado promedio será la longitud L dividido entre N. Si L es, por decir algo, 5 metros y hay cuántas
cuántas líneas que intersectan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces entiendo que la distancia promedio que va a haber aquí es esos 5 metros entre 9 y es un promedio ahí. Pero ese no es el espaciado tiene que estar perpendicular, entonces tiene que ver con este ángulo. De ahí viene el coseno de ese ángulo. Entonces el coseno de ese ángulo por L dividido entre N resulta que es el espaciado promedio. Ideal, esa es la manera en la que uno puede marcar fácilmente las cosas. Ve dónde está la discontinuidad y hace lo que acabo de decir y asunto solucionado. Bien. En este caso nos dice, mire, estos datos corresponden a qué. A que n es 9, a que el ángulo phi es 35 grados y L1 es 25. En ese caso, al hacer la operación, el espaciado va a salir 1.5 metros. ¿Fácil el concepto? Sí. En algún examen les he dicho, bueno, para la figura 1, esta es la figura 1, que era en esencia esta misma, si ustedes se fijan. Para esa figura se pide estimar el RQD del macizo rocoso, suponiendo que solo existe una familia de discontinuidades y que L1 es 10. Entonces, esto es 10 metros, L2 es 3 metros y el buzamiento de la discontinuidad corresponde a 30 grados. Esta es 30 grados. ¿Cuánto es el RQD? En ese caso, el RQD tiene que ver con una ecuación empírica. ¿Por qué? Porque no tengo un testigo, entonces tengo un afloramiento. El RQD es 110 menos 2.5 de JB. JB es 1 sobre el espaciamiento promedio, ¿no? Esa es la definición. Ahora digo, si este es el plano de medición, esta es la inclinación, entonces el espaciamiento tiene que ver con ese ángulo. Y esa ecuación que hemos visto antes es solo geometría, entonces el coseno de beta es E sobre D, E es D coseno de beta. Y el promedio es L sobre N. Entonces, esta ecuación no es que hay que saber de memoria, no es que esto esté en el formulario, es geometría. Y de esa manera el E promedio en este caso salía 0,26 metros. Por lo tanto, el JB correspondía a 3.85 con una discontinuidad. El RQD para este ejercicio así 100%. Esa es la manera de manejar el espaciado en campo. Digamos algo más antes de que puedan hacer preguntas. Entonces, en nuestro talud del que hemos visto muchas fotos, hemos visto que podemos medir para la estratificación y en cuanto a espaciado, ver varias lecturas de espaciados 60, 63, 35, etcétera, etcétera, y terminar con unos datos, un histograma y los promedios, las medianas, las modas, el máximo y el mínimo. Es adecuado reportar así el espaciado. Si solo digo el espaciado es tantos centímetros, sí está bien, es el promedio. Pero esto de acá en campo me ayuda mucho más a visualizar el verdadero espaciado de aquello. Promedio 64, mediana 56, moda 50, máximo 190, mínimo 18. ¿Verdad que uno ve ya ese macizo mejor? Y es lo correcto reportar de esa forma en campo. Ahora sí, eso es en cuanto al espaciado. Si uno se va a campo, por supuesto que le cuesta, ¿no? Le cuesta el ir con calma en eso, tiene que invertir harto tiempo, pero una vez que entiende lo que hemos dicho hoy día, va a poder obtener unos buenos valores. Una vez más, pueden hacer sus preguntas.
En nuestra tabla eso representa que somos expertos en orientación en cuanto a discontinuidades y en cuanto a espaciado. Ahora veamos la continuidad. Definición. La continuidad o persistencia de un plano de discontinuidad es su extensión superficial, medida por la longitud según la dirección del plano y según su buzamiento. La medida de la continuidad se realiza con una cinta métrica. Y aquí vemos diferentes ejemplos. Decimos, aquí hay una discontinuidad con una longitud dada. Aquí hay otra discontinuidad con una longitud dada. Aquí otra. Estas ya son más largas, no sabemos de dónde a dónde y estas tampoco. Entonces la continuidad se refiere a eso. Y dice, mire, si usted tiene este plano, entonces el buzamiento, la dirección de buzamiento va en este sentido. Y ahí tengo que medir esa longitud y de discontinuidad a discontinuidad, esa es la longitud. Y en este otro caso, otra puede ir en esa, pero esta es la longitud de discontinuidad. Entonces, para medir eso, lo común es esto de acá. Entonces, otra vez, tenemos nosotros nuestro afloramiento. Ahí está nuestro afloramiento. Y en ese afloramiento decimos cuál es la longitud. Y nosotros establecemos la longitud 1 y la longitud 2. Y la línea de escaneo sigue siendo la misma. Pero ahora no solo queremos el espaciamiento, queremos la continuidad. O sea, fíjense, antes yo tenía aquí S, pero ahora quiero la longitud promedio de esas líneas. Y ahí ya necesito el área. Y en esta sección digo, voy a decidir qué líneas están dentro de mi sección, esta, y la llamo C, esta otra C, esta también C, esta C y esta C. Están totalmente dentro de mi área de escaneo. Pero otras pasan de un lado a otro. Por ejemplo, esta de acá pasa de un lado a otro y la llamo T. Esta pasa de otro lado, T. Esta también pasa T, esta otra T y así. Y hay otras que no pasan de un lado a otro ni están dentro de esta otra, esa y esas no le llamo nada. Entonces me dice, primero vamos a hallar un valor M relacionado con el número de líneas T que haya contado, el número de líneas C que haya contado, el número en el escaneo aquí, más 1. Entonces, cuento esos valores. ¿Podrían ustedes decirme cuánto sería NT en este caso? Cuento 1, 2, 3, 4. Excelente. Entonces cuento 4. Luego cuento las líneas C. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. 5. Y luego cuento las líneas del escaneo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ese es 9. ¿Cuánto es el valor de M para esos valores? Menos 0.1, Inge. Perfecto. Entonces anoto menos 0.1. ¿Con cuántos decimales? ¿Con 2? Con un decimal nomás, Inge. Entonces menos 0.10. Y ahora me dice, por favor, además calcule H'.
L1 por L2 sobre L1 coseno de phi, L2 seno de phi. Y ya habíamos visto que phi era, porque es finalmente el mismo dibujo, phi era 35 grados, L1 15, ¿no? Y aquí no hay el L2, está bien. Cualquier cosa vamos a tomar. Si está en algún lado, está bien, no se preocupen. Pero utilizo ese. Este es 35 grados y el L1 15 metros y el L2 digamos 5 metros. Si está con otra cosa en algún lado, no hay de qué preocuparse. Entonces, ¿cuánto saldría H' con esos valores? $4.95, Inge. Perfecto. 4.95. Entonces, el L promedio, la continuidad de este macizo de esta discontinuidad es cuánto es H' por 1 más M sobre 1 menos M. Entonces, ¿cuánto sale el L promedio? $4.05. Vamos a decir 4 metros. Entonces, aquí hay una longitud, ahí hay otra, pero el estimado en cuanto a persistencia es 4 metros. Esta es la idea, esa es la descripción que uno debe hacer en campo. En algún examen decía para esta figura, con estas longitudes L1 de 10, L2 de 3 y el buzamiento de 30 grados, pues calcule la longitud de las discontinuidades. Entonces ahí hay varias, hay que decidir cuántas de estas son C, cuántas T, cuántas en la línea de escaneo y hallar esos valores. Entonces ahí en el examen decía yo decido que estos son C, hay 7, luego decido cuáles son T. Y aquí están 1, 2, 3, 4. Y hay 4 menos 7 sobre el número aquí, 10 más 1. Entonces M un valor, H tal valor. Entonces con eso la longitud era 1.68 metros en este caso. Y esa longitud lleva una cierta, ¿cómo se puede decir? Clasificación, descripción. Y por ejemplo, si me ves 1.68, entonces estoy aquí, baja continuidad. El otro era 4, continuidad media. Habrá longitudes de entre 10 y 20, alta continuidad. Y cuando voy a mi tabla, después de haber anotado la orientación y el espaciado, tendré que anotar la continuidad para cada discontinuidad. Y ahí tendría que ver rumbo, como es muy baja, baja, moderada, alta, muy alta. Y aquí en función de hacia qué lado mido, ¿no? Hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces esa es básicamente la idea. Ahora puedo decir rumbo buzamiento, vuelvo aquí y lo que les había dicho, este de acá es una longitud y aquí también puedo ver otra longitud y una tiene que ver con el buzamiento y la otra con el rumbo, ¿no? Entonces de ahí que yo puedo además tener esos términos. Bien, y digo, en mi caso me salió tantos, entonces esta discontinuidad que le he llamado J1
por decir algo, me salió 1.68, está bien. La otra discontinuidad que le llamó J3 me sale 4, entonces estoy ahí, listo. Esa es la manera en la que uno describe estas discontinuidades. Obviamente, uno hace trabajo de chino, o sea, esa es una, ¿no? Entonces, en el trabajo de chino uno mide, no mide, sino hace la zonificación. En la zonificación, para cada sector ve el espaciado, la continuidad más otros. Y por decir algo, aquí para cada discontinuidad está en la estratificación, estas que se llaman juntas 1, estas que se llaman juntas 2. Para las juntas 1, uno ve eso y dice, en este sector, en este mi análisis, en este ¿qué era? Mi área área de medida, L1, L2, yo puedo ver tales y puedo hacer ese trabajo del que hemos hablado y ahí ver longitudes y otra vez aparece lo necesario. Puedo reportar, puedo, en un promedio, una mediana, un índice de persistencia que nunca hemos visto, pero que se puede reportar y esa es la longitud. Muy bien, entonces espaciado, longitud, orientación, se puede decir que ya somos expertos. Veremos esto más el día de hoy, la abertura. Solo déjeme un instante para verificar algo más aquí en mi presentación. Vamos bien, hecho. Entonces, en estos últimos 4 minutos, la abertura es la distancia perpendicular que separa las paredes de la discontinuidad cuando no existe relleno. Distancia perpendicular entre paredes del relleno, entre paredes de la discontinuidad. Y su medida se realiza directamente con una regla graduada en milímetros. Cuando la separación es muy pequeña, se puede emplear un calibre que se introduce en la abertura y debe indicarse si la abertura de una discontinuidad presenta variaciones, realizándose medidas a lo largo de 3 metros. Y las medidas han de realizarse para cada familia de discontinuidades, adoptando los valores medios. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a campo, agarro mi regla y veo la distancia y mido 1 milímetro, 2 milímetros y hago eso a lo largo de 3 metros, porque va a variar, ¿no? Se toma aquí una y otra y voy a representar con valores medios, modas. A veces la abertura es más grande, a veces de esta. Bueno, pues realmente hay que ver lo que se requiera, ¿no? Ideas generales en este sentido. Esta de acá es una discontinuidad cerrada. Esta de acá es una discontinuidad abierta. Y esta de acá es una rellena. Cerrado, abierto y relleno. Debo entender de esa manera. ¿Ok? Y, por supuesto, con esas ideas yo puedo saber cuál es la apertura como he medido. El espesor del relleno también podría saber. Entonces, en base a esas medidas y en 3 metros, varias medidas, la descripción. Y eso es lo que entra a continuación, ¿no? Entra a continuación espaciada continuidad, abertura, las medidas tal cuales hemos hablado. Y en nuestro campo tomamos lo mismo y representamos de esa forma. Hago eso para cada junta, para la junta 1, para la junta 2, para la estratificación. Y así tengo yo adicionalmente la abertura. Trabajo de chino, así se dice, no es que los chinos sean ni más ni menos, quiere decir trabajo duro detrás de eso. Y es lo que quería saber para hoy. La siguiente clase es 1 hora y media, 12:45, están invitados todos. No es obligatoria porque es reemplazo. Vamos a continuar con el resto de discontinuidades y macizo y entrar ya ¿a qué?
el siguiente capítulo de exploración del subsuelo, los ensayos de campo es lo que viene. Otro detalle, la siguiente semana es la semana de cierre de todo esto, entonces todos los que están llegando recién, porque acaban de escribirse, deben tener listos sus ejercicios. Todos revisen el Classroom, los que han subido, tienen que tenerlos. Y los que todavía, por ejemplo, hoy día no he pedido que suban algunos, si no los han hecho, complétenlos, y los que los han hecho ya, guárdenlos, y son ejercicios que hay que hacer. Bien, con eso dicho, los veo en 1 hora y media.